Hola, hola queridos jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el curso de biología, la introducción a la biología básicamente, con la biología como ciencia, ¿sí? Pero antes de hablar de la biología, vamos a aprender el día de hoy qué es ciencia, ¿sí? Para empezar, dice, es un conjunto de conocimientos sistematizado, organizado y demostrable, ¿no? Acuérdate de SOD, ¿ya? Más o menos como soda, más o menos por ahí, ¿ok? SOD es sistematizado, organizado y demostrable, ¿ok? Así es la ciencia. Ahora, la ciencia se divide en dos, se clasifican en dos, ¿no? Hay ciencias reales y abstractas. Ciencias reales, o también llamadas fácticas, ¿ok? ¿Qué quiere decir con fácticas, jóvenes? Fácticas que es palpable, que es sensitivo a los cinco sentidos que tiene el ser humano, ¿no? En todo caso, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿ok? No te olvides. Dentro de ellos se clasifican, se clasifica la física, la química y la biología. La física ya sabemos muy bien que puede ser el movimiento de cualquier cuerpo, el hecho de que tú camines es un movimiento físico, tú te puedes tocar, te puedes palpar, te puedes ver, te puedes sentir. Si tú quieres, te puedes saborear, ¿no? También está el tema de los móviles, de los vehículos, ¿verdad? Lo podemos tocar. Básicamente a eso se refiere con ciencias reales o fácticas. ¿Ok? En la química, por ejemplo, los alimentos, el procesado de los alimentos es un proceso, tiene que pasar por un proceso químico para su conservación. La gaseosa, la Coca-Cola, etcétera, otros productos más. Cuando nos alimentamos, ciertos ácidos se liberan en nuestro organismo, en nuestro estómago, básicamente, perdón. Y se transforma el alimento, ¿verdad? Para ser luego asimilados o absorbidos por el hígado, ¿ok? Muy bien, tenemos las reacciones químicas, que por ejemplo podemos ver la reacción que tiene el champú sobre nuestro cuero cabelludo, etcétera, etcétera. El champú se puede tocar, es algo espesito, ¿no? Muy bien, así es, entonces es táctil, es percibible por nuestros sentidos, ¿no? Tanto la física como la química, inclusive la biología. Cuando un arbolito lo ves crecer, ¿qué sucede? Durante el tiempo va desarrollándose y va transformándose, ¿verdad? Va creciendo, vas tocando, uy, mide 1 centímetro, uy, empezó a medir 1 metro, uy, pasan los años y ya ves un árbol gigante de 5 metros, ¿verdad? Entonces así va creciendo y transformándose, ¿no? Un ser vivo. Entonces ahí tenemos a la biología. Excelente, muy bien. Las ciencias abstractas, la primera era las reales o fácticas, las abstractas o también conocidas como formales o ideales, ¿ok? Ideales. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden percibir, se pueden observar, lógicamente, pero no siempre están los 5 sentidos, ¿ok? Por ejemplo, en el razonamiento lógico, ¿no? No lo podemos ver, el razonamiento lógico se analiza, es muy diferente, analizamos, pensamos, etcétera, etcétera. En la matemática, ¿tú puedes tocar el 4? No puedes tocar el número 4, definitivamente, pero sabes que sirve ese valor para poder sumar, restar, multiplicar, inclusive dividir, ¿no? Tener cantidades, ¿ok? El lenguaje, como lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos comunicándonos, ¿verdad? Te estoy dando una información que básicamente no la puedes tocar, ¿sí? Pero estás aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, ese es el lenguaje. Y otro, finalmente, la computación. La computación, tenemos el Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Nos comunicamos, pero no podemos tocar, ¿verdad? Muy bien, son útiles, son importantes, pero no los podemos tocar. Excelente, muy bien. Bien aprendido, amigo mío. Entonces, estás viendo que la ciencia, te repito nuevamente, la ciencia es un conjunto de conocimientos. ¿Qué cosa? Son sistematizado, organizado y demostrable. También se dividen en dos, te lo repito, reales y abstractas, fácticas y formales. Tiene dos clasificaciones, ¿ok? Las reales, física, química, biológica; abstractas, razonamiento lógico, matemática, lenguaje y computación. Bueno, hay otros más, lógicamente, ¿no? El día de hoy hemos querido ser más específicos con estos de aquí, con estos puntos, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cómo es que se aplica la ciencia, ¿sí? Para descubrir o resolver problemas. Por ejemplo, hoy en día tenemos el problema del COVID-19, ¿verdad? El virus está atacando muy fuerte, es una pandemia a nivel mundial.
Ahora vamos a ver vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar nuestras vidas. ¿Pero cómo? Siguiendo el método científico. Muy bien, ¿qué nos dice que es el método científico? Mira, aprende, dice, es el proceso destinado a aplicar fenómenos, ¿sí? Ok, y también permiten enunciar aplicaciones y leyes útiles para el hombre, ¿sí? Ok, entonces nos va a permitir resolver problemas y necesidades del hombre, inclusive de los seres, de los animales también, ¿no? Porque ellos también de alguna otra manera aplican esa ciencia. Ok, pero no lo hacen como nosotros, lógicamente, no siguen estos pasos, estas pautas, ¿no? Muy bien, la necesidad de comer, de alimentarse, buscan, bueno, qué pastito le hace bien, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, aplicando el método científico, vamos a ver qué pasitos se siguen, ¿sí? Yo sé que esto es para ti ya fácil, ya lo sabes, pero no está de más recordártelo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, aquí puedes analizar, ¿no? Haces un método científico del por qué tu ex te ha dejado, por ejemplo, ¿no? No sé, te le has hecho renegar, has hecho algo mal, vas a recordar, vas a hacer tus hipótesis, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, mira Pokémon, mira acá. Primero, dice, para seguir los pasos, primero que se hace la observación. La observación tiene ciertos detalles. Mira, dice el primero, identificar el problema. Tengo que identificar el problema. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, hablando hoy en día del COVID-19, este virus que está atacándonos fuerte, podemos decir, ¿por qué apareció esta enfermedad? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está afectando tanto a las personas mayores de 60 años, ¿no? Eso es un análisis, ¿no? Buscar o identificar el problema. ¿Cómo y dónde ha nacido, por ejemplo, ¿no? El otro punto es analizar el problema, ¿no? ¿Cómo está afectándome económicamente? ¿Cómo está afectando a mi familia? ¿Cómo está afectando a la sociedad en sí, ¿no? Muy bien, y esto lo más importante, de la observación lo más importante, anotar lo observado. Siempre tienes que mantener en físico tu información. Bueno, te digo en físico porque te puedes olvidar si lo tienes en la mente, ¿no? Te caes, te descerebras y te puedes olvidar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, anotar siempre lo observar. Ese es el primer pasito, observación. Segundo pasito es la hipótesis. No te olvides, mira, la hipótesis ¿en qué consiste? En plantear una posible solución, ¿eh? Ojo, y luego buscar una respuesta provisional. ¿Qué quiere decir? Entonces te vas a adelantar a un resultado, va a decir, a ver, el COVID-19 está atacando y se parece te da fiebre, te da gripe y parece un resfriado común al principio y hay un descontrol del organismo, ¿no? Entonces, ¿qué vas a decir? Entonces, si esto además de que me provoca un desorden interno, un desorden en mi sistema respiratorio, además esto es contagioso. Entonces, para que este virus no se me contagie o no se me pegue, ¿qué voy a hacer? Entonces, aislar, tomar distancia, ¿no? Aprender, lo primero, tomar distancia, ¿no? A lo que ya más adelante vamos aprendiendo que es un aislamiento, ¿no? Tomar distancia. A ver, luego de eso podemos aprender en esa hipótesis, decir, por ejemplo, eso es lo que el gobierno hoy en día ha tomado en cuenta, no solo en nuestro gobierno, no solo en Perú, sino también en otros países, por ejemplo, el aislamiento social, cancelar eventos sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo más importante, ¿no? Referente al aislamiento social es pues quedarse en casita, ¿no? Para que este virus no se pueda propagar. Eso es una hipótesis, ¿sabes? Quedarse en casa, porque todavía no hay solución, ¿no? O sea, no hay un medicamento que pueda solucionar eliminar básicamente el virus. ¿Ok? Entonces, el presidente dijo, ok, hemos visto que el aislamiento social es bueno, apliquémoslo. A eso se le conoce como el tercer punto, que es la experimentación. ¿Te das cuenta? Nuestro presidente Martín Vizcarra tomó esa decisión. Dijo, a partir del 6 de marzo, a partir de marzo, del mes de marzo, ya nadie sale a la calle, ¿no? No recuerdo la fecha, van a disculpar. Pero entonces ya no salimos. ¿Qué pasa? Estamos sometiendo a prueba una hipótesis. No salimos acá a las calles y aplicamos el aislamiento social, ¿no? Y así sucesivamente. Y después que dice, no funciona mucho, que la gente sigue saliendo.
Entonces, hay que replantear, algo está fallando en nuestra experimentación, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en esta experimentación? Ha intervenido ciertos factores, ¿sí? Primero tienes que entender que los factores van correlacionados al grupo experimental y al grupo control. ¿Qué quiere decir? El grupo experimental es la aplicación de la hipótesis, ¿verdad? Muy bien. Y el grupo control es el que evalúa cómo se está ejecutando la ejecución de esa hipótesis, ¿no? Dices, puede ser, está bien o no está bien. Entonces, lo que está pasando con el gobierno hoy en día es aplicar estos dos factores, el grupo experimental y el grupo control. ¿Entiendes? Entonces, se está diciendo, bueno, parece que el aislamiento no está funcionando bien. La gente todavía no obedece. ¿Qué hacemos? Aplicamos pico y placa, ¿verdad? Aplicamos pico y placa para las personas. Un día, lunes, miércoles y viernes varones, martes, jueves y sábado mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Estaba ahí, vamos a ver si se controla o no. Y aún seguía, estaba complicándose más la situación. Tú que eres varón, mira, todavía ni siquiera sabes comprar, ¿no? Entonces, acá las señoritas sí, normal, no tenían problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora último hemos escuchado que ya no funciona eso, ¿no? La verdad es que esto estaba generando más congestión, más aglomeramiento de personas. Entonces, teníamos que evitar eso. Por eso que el presidente dijo, esta hipótesis no está funcionando, pues este experimento no está funcionando. Entonces, anulamos pico y placa. Entonces, te das cuenta, en la experimentación se va viendo y se va puliendo la hipótesis. ¿Me entiendes? Una vez que se hace eso con el grupo, con los factores, con el grupo control y el grupo experimental, entonces viene la conclusión. Entonces, poco a poco vamos a ver, por ejemplo, ahorita el presidente y todo el Estado peruano sigue experimentando, ¿no? Cuando hay una conclusión vamos a decir, por ejemplo, el aislamiento social es efectivo porque el virus ya no se propagó. Si tú te quedas en casa, el vecino, la vecina o la persona extraña que está pasando por tu calle, que está infectado con COVID-19, está circulando. Y ese COVID, él tiene buenas defensas, va a pasar los 14 días del desarrollo del virus y finalmente va a morir. Esa persona va a estar viva porque el virus murió. Pero imagínate, porque tenía defensas buenas. Pero imagínate que esa persona haya tenido contacto contigo. ¿Qué va a pasar? Esa persona, tú te vas a infectar. Y si tus defensas son bajas, pues lógicamente que vas a tener que morir. Lamentablemente tengo que decirte eso, ¿no? Pero si tú te aíslas y te separas, como dice la hipótesis, ¿sí? Y pones en práctica básicamente, y te aíslas, pues básicamente este virus, tú no vas a morir, el virus va a morir, ¿te das cuenta? Entonces, estamos viendo que el método científico sí funciona, cumpliendo estos 4 pasos hasta la conclusión. Ya con esto te voy diciendo que esa es la manera de cómo se aplica el método científico, ¿no? Lógicamente es para descubrir nuevas cosas, para poner leyes, para poner, como dice acá, aplicar leyes y algunos enunciados más, ¿ok? La ley de Newton, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces con esto quiero decirte, querido amigo, que por favor pon en práctica lo que te dice el gobierno y esfuérzate al máximo por aislarte y buscar seguridad para tu familia.